cómo le ha ido en su visita o sus visitas al seguro. Digo, si es derechohabiente, ¿lo atendieron bien? ¿Le dieron la atención y los medicamentos que necesitaba? ¿Fue todo gratis? ¿Su cirugía la realizaron a tiempo con las instalaciones y el equipo más moderno? No le hablo de Noruega, no le hablo de Suecia, no le hablo de Dinamarca, le hablo de México. Por enésima vez, el presidente volvió a prometer que su gobierno trabaja arduamente para que México tenga un sistema de salud público de primer mundo equiparable al de los países nórdicos. Y detalló que para el plan, para fortalecer al sistema de salud, consiste en tener la infraestructura médica en óptimas condiciones, que no falten los equipos, que no falten los médicos, personal de salud, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que todo sea gratuito. Digo, ¿en qué mundo vive el presidente? La institución pública de salud más grande del país y la más importante de Latinoamérica, el IMSS, está en riesgo del colapso. De esto y más vamos a hablar en Expedientes MN. Muchas gracias por estar con nosotros. Los saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Comenzamos. Expedientes. A sus casi 80 años de existencia, el IMSS, en lugar de verse como un instituto fuerte, renovado, moderno, parece en verdad un paciente enfermo, con mala atención, equipo muy obsoleto, desabasto de medicamentos y hechos de corrupción. Más de 35 millones de mexicanos carecen de servicios de salud, situación que, pues se agravó por la pandemia, con más de 300,000 muertos por coronavirus. ¿Pero cómo? Si el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en el peor escenario, habría 60,000 muertos. Esto, se suma a las filas interminables en los hospitales públicos y una dependencia inmensa en la salud privada. Falta mucho recorrido para que México y la salud y en consecuencia la vida sean un derecho universal. Lo bueno es que ya mero somos del primer mundo en el sistema de salud, según el gobierno. ¿A quién quieren engañar? Digo, ¿han visto al presidente o a Hugo López-Gatell o a Zoé Robledo visitando su clínica? Vamos al reportaje de la semana. Reportaje de la semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social adolece, decíamos, de múltiples problemas: negligencia, corrupción, falta de equipos en mal estado. Son solo algunas de las situaciones que diariamente se enfrentan miles de derechohabientes. Yo nada más quiero que me traigan el cuerpo de mi esposo, que no lo he enterrado. Por un error, el cuerpo de Armando Hernández, quien falleció por dengue hemorrágico en la Clínica 5 del IMSS en Zacatepec, Morelos, fue entregado a otras personas. Un gravísimo error que cometieron al entregar el cuerpo de mi padre a otra familia, la cual lo enterró en San Miguel 30. Con un usted disculpe, les fue devuelto el cuerpo y caso cerrado. Entre constantes errores operativos, negligencia médica, desabasto de medicamentos y hechos de corrupción, a casi 80 años de su creación, el Instituto Mexicano del Seguro Social está en riesgo del colapso. Hemos registrado más de 4,000 casos o reportes en donde estos pacientes denuncian falta de medicamentos para tratamientos contra el cáncer, contra el VIH. En 2021, el IMSS registró una población de 71.6 millones de afiliados. Sin embargo, con motivo de la pandemia, 65% no tiene acceso a servicios de salud por cancelación de consultas y cirugías. 3 de cada 10 pacientes, 33%, acude con médicos privados, generando un fuerte gasto a su bolsillo. Un antibiótico son 2,000 pesos, son 4 diarias. Tiene 1,836 centros de atención médica y hospitalaria en el país. La mayoría del personal trabaja con las uñas. El promedio de antigüedad en instrumental médico es de casi 40 años, con piezas inservibles y, en el peor de los casos, instalaciones insalubres que ponen en riesgo la salud de los pacientes. No soy la única que está contaminada. Habemos varios pacientes que estamos infectados con esa bacteria.
2021 fue el año con mayor escasez de medicamentos en México. Se dejaron de surtir 24 millones de recetas en hospitales de salud pública. La escasez se suma a la corrupción. 4 de cada 10 pesos en compras públicas han sido por adjudicación directa, incumpliendo la ley de competencia. En 2021 se adjudicaron 9,000 millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación. Mientras esto ocurre, miles de mexicanos sufren cada día mala atención, cancelación de citas y desabasto de medicamentos. Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Mega Noticias, Leonardo Ferrera. Datos y análisis. Ponga mucha atención a este caso que le vamos a presentar. A las denuncias por hechos de corrupción en el IMSS se suman otros casos donde pareciera que el instituto o el mismo instituto proteja personal que presuntamente cometió un delito. De acuerdo con una denuncia penal presentada el 7 de enero de 2021 en la Agencia Especializada en Delitos contra las Mujeres, esto en Torreón, Coahuila, la víctima refiere que fue violada por el médico internista Óscar de Ávila Rubalcaba. El presunto agresor trabajó en el Club Santos Laguna, también en el Sanatorio Español de la Comarca Lagunera, además de desempeñarse como especialista en trasplante renal en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Torreón. El hecho se mantiene impune. La afectada alega que además fue revictimizada al recibir un trato prepotente y humillante por parte del Ministerio Público, Andrea López Hernández, esto al negarle su derecho de ratificar y ampliar su denuncia, su declaración. Esta no es la única acusación en contra del médico del IMSS, Óscar de Ávila Rubalcaba. En 2021 se acumuló otra denuncia por violación en contra de este sujeto por otra mujer. A pesar de estas dos denuncias penales y de una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el médico está libre. Pedimos una entrevista con alguna autoridad del IMSS y no tuvimos ninguna respuesta. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la justicia que tanto promete el gobierno? Porque este solo es un caso entre muchos, donde las víctimas son abandonadas a su suerte, mientras los responsables caminan libremente, claro, al amparo de la impunidad. Vamos ahora con los de casa. Los de casa. Mi hija nació grave con un problema de síndrome de aspiración de MECOM, porque no la atendieron a su debido tiempo. Incluso me hicieron a mí buscar en medios particulares por fuera que yo la sacara de aquí. Para millones de derechohabientes del Seguro Social, lograr sacar una cita para ser atendidos o contar con estudios de laboratorio o aún más específicos puede implicar meses de espera en cada una de las etapas. El desabasto de medicamentos ya es una normalidad para quienes no pueden pagar servicios particulares. De hecho, lamentablemente nuestro bebé falleció. ¿Sí? Al ser trasladado, es que no tenían por qué trasladarlo de UCIN al área de UCEN COVID. Hablar de pacientes con enfermedades crónicas y cirugías programadas es citar todo un calvario, burocráticos trámites de donación de sangre, emergencias que terminan en muchas ocasiones en negligencias médicas, corrupción, falta de insumos necesarios y personal especializado son parte de las deficiencias pese a las millonarias aportaciones de los patrones de trabajadores y gobierno federal. Uno de los motivos de la saturación en clínicas y hospitales del IMSS tiene que ver con la incorporación que hizo Enrique Peña Nieto de 7 millones de estudiantes, solo para que aparecieran en las estadísticas de su gobierno, aunque no se incrementó el personal médico para su atención. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 autorizó al IMSS 1.010.840 millones de pesos, de los cuales 636.400 millones se destinaron para el pago de pensiones. Sin embargo, la mayor presión financiera de enfermedades está en el tercer nivel de atención o bien los padecimientos no cubiertos por el IMSS Bienestar, como cáncer, enfermedades cardíacas, ortopédicas, metabólicas, cardiovasculares y otras más. La visión que tiene particularmente Zoé Robledo del programa es una visión muy cortoplacista.
Es decir, Zoé Robledo quiere resultados muy rápidos, seguramente para cumplir el encargo presidencial. Los cuentos sin cuentas. Ya se la sabe cuando la realidad supera la ficción. Cuentos sin cuentas número 1. Escucha bien. El 17 de octubre de 2018, el entonces presidente virtual, López Obrador, prometió que tendríamos pronto un sistema de salud de primer mundo, como el de Suecia, Dinamarca o Noruega. ¿Y qué creen? Ya pasó 2018. 2019, 2020, 2021, 2022 y vamos para el 2023 y el presidente sigue prometiendo que tendremos un sistema de salud como los países nórdicos. A ver, mejor primero que surtan de medicamentos, de equipo moderno, de atención rápida y médicos especialistas a los hospitales de salud pública en México. Ya. Vamos a cuentos sin cuentas número 2. Escucha bien. El 27 de junio de 2021, el presidente reiteró que el abasto de medicamentos oncológicos estaba garantizado. ¿Y qué creen? Ha pasado más de un año y los padres de niños con cáncer marchan a nivel nacional en protesta por la falta de medicamentos para sus hijos. No se vale, en verdad. Más adelante regresamos con más historias sin cuentas. Oiga, por el alto costo, además del incremento de precios, los medicamentos son ahora el oro de hoy en México. De esto y más vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros. Esto es Expedientes MN. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN, su servidor, Leonardo Ferrera. Oiga, decíamos antes del corte que, pues por el alto costo, además del incremento de precios, los medicamentos son el oro de hoy en nuestro país. El reporte lo tiene Mega Noticias Veracruz. La señora Catalina es originaria del Cerro de San Francisco, municipio de Atzalan. Viajó hasta Jalapa, Veracruz, para que su madre, Antonia, reciba atención médica de urgencia, pues hace 15 días le detectaron un tumor en el vientre. Madre e hija acudieron al Hospital Civil de la capital, ya que no cuentan con IMSS ni ISSSTE. Catalina y Antonia son personas de escasos recursos que se dedican al campo. Debido a la falta de seguridad social, tuvieron que gastar miles de pesos en consultas y medicamentos. El oro de hoy. ¿Le compraron inyecciones? Sí, unas chiquitas así, y me las pusieron, pero con eso tantito me paré. ¿Cuánto gastaron en esas inyecciones? Parece que fueron 2,000 pesos. ¿Y en esta consulta o en estas consultas cuánto tuvo que gastar para que le detectaran que tenía? Pues lo poquito que fueron como 5,000 pesos. El caso de Catalina y Antonia es similar al de Filiberta, habitante de Huatusco que ha tenido que recurrir a farmacias y hospitales particulares debido a que su esposo Leopoldo dejó de ser beneficiario del Seguro Popular. Acudimos a los similares, a una clínica particular. Ajá. ¿Cuánto pagan en consultas en estas farmacias? En los similares a veces pagamos de 150. Y ya en el particular son 500 de consulta. De acuerdo a la ANTAD, en promedio, los mexicanos gastan 4,388 pesos cada año en consultas y medicamentos. El 52% de la población es atendida por instituciones de seguridad social pública, aunque el resto enfrenta enfermedades, accidentes y urgencias con sus propios recursos. Por su parte, un informe del colectivo Cero Desabasto detalló que durante 2020 y 2021 se ofrecieron la mitad de consultas otorgadas durante 2017 en unidades de la Secretaría de Salud. La pandemia de COVID-19 terminó de influir para que casi la mitad de la población mexicana invirtiera en un presupuesto de salud a través de servicios privados a partir de 2020. Hay una caída en la tasa de atención de salud, que pasa de 44% en 2018 a alrededor de 33% en 2020. Elías Durán, Mega Noticias. Oiga, lo bueno es que estamos a punto de tener un sistema de salud como el primer mundo. La organización Impunidad Cero informó que existe, escuchen, un 68% de desabasto de medicamentos en México, en enfermedades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal, VIH e hipertensión. Vamos al reporte.
En México el desabasto de medicamentos es un problema de años que afecta a miles de mexicanos. Uno de ellos, Miguel, quien fue beneficiario de un trasplante de riñón. Y cuando he ido, hay otras personas que también están pidiendo medicamentos y escucho cuando están reclamando porque no los tienen. En general hay un desabasto de medicamentos, de diferentes tipos de medicamentos. Y, por ejemplo, en el caso del tacrolimus, son medicamentos, o micofenolato, son medicamentos que si dejamos de tomarlos unos 2 días, por ejemplo, podemos rechazar el riñón o incluso morir por lo mismo. Instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar han sufrido desabasto en las últimas décadas. Cero Desabasto indicó que tan solo en el año 2021 no se surtieron poco más de 24 millones de recetas, lo que representó el 9.7% de recetas no surtidas, la cifra más alta de no surtimiento en el periodo 2017-2021. Toda vez que en el año 2017, cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto, la cifra de desabasto era de 3.585.644 recetas por derechohabiente, no surtidas en las principales instituciones de seguridad social. Actualmente el IMSS y el ISSSTE son las instituciones que mayor número de recetas emiten y a su vez son las que más dejan de surtir. La Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Jalisco tienen la mayor escasez de medicamentos. Entre los medicamentos que más presentan desabasto se encuentran los de patologías como diabetes mellitus, insuficiencia renal, salud mental, cáncer y esclerosis múltiple. Cayó en manos de gente que no tenía experiencia comprando medicamentos, que no es lo mismo que comprar cualquier otra cosa. Cambiaron las reglas del juego para quienes vendían las medicinas y esto generó que tengamos procesos de licitación bastante malos. Procesos que están pasando factura a miles de mexicanos que encuentran en los laboratorios privados una opción para salir avante de sus enfermedades ante la falta de operatividad de las autoridades. Con información de Gerardo Meléndez, Mega Noticias. Tras las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre los consultorios de farmacias similares o privadas, en los que calificó de gran engaño, bueno, en Colima estos lugares, como seguramente en muchos más, sí ofrecen atención médica rápida y resolutiva. Aquí los detalles. De 20 a 30 pacientes por día son los que acuden a los consultorios adyacentes a farmacias en la entidad de Colima, pues han recibido atención médica rápida y resolutiva, aseguró Cristina Angélica Vallardo Quesada, presidenta del Colegio de Médicos del Estado de Colima. Esto luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijera en una rueda de prensa que lo deseable es que no existan. Realmente ha sido un apoyo ese tipo de consultorios, ya que se ha visto pues que la tercera parte de los pacientes acuden a ese tipo de consultorios. Es que este consultorio me queda muy cerquita de mi casa, hay buena disponibilidad en el horario. Aseguró que en el sector salud público se está perdiendo el humanismo y la empatía hacia el paciente, pues todas y todos los colimenses necesitan ser bien atendidos de forma amable y atenta. Actualmente el sistema de salud en México pues nos hicieron promesas de que iba a ser como el de Dinamarca, pero pues hemos visto que pues al contrario, ha habido un desabasto en medicamentos. Vallardo Quesada asegura que las encuestas indican que las y los pacientes quieren un servicio rápido, resolutivo, cercano a su domicilio, que no haya desabasto de medicamentos, por lo que estos consultorios sí están cubriendo las necesidades. Carla Solorio, Mega Noticias. Para su opinión. En la mañana me hablaron para decirme que me la van a cancelar. ¿Por qué? Porque no hay quimioterapias y realmente ya ahora sí, definitivamente no hay. Ya tienen pues varios días sin quimio y que no saben hasta cuándo vaya a haber. Entonces, bueno, pues vine aquí, atención al derechohabiente, a meter mi queja. Saben que no es nada más por mí, saben que lo hago para los demás pacientitos que están pasando en la misma situación, porque es triste que nos estén cancelando nuestro tratamiento. Necesitan ponerse las pilas el gobierno para que pueda haber medicamento.
Y nos da mucho gusto enlazarnos con Efraín Torres. Él es vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur. Muchas gracias por estar con nosotros en Expediente SMN. Le mandamos un fuerte abrazo. A ver, le hago esta pregunta. Pues a 4 años ya de esta administración, de este gobierno, pues ¿cómo ves la situación pues de la seguridad social para los mexicanos? Pues sobre todo tomando en cuenta que en algunas de las principales instituciones como el IMSS o el ISSSTE, pues hay una carencia grande de medicamentos, hay un atraso en consultas. ¿Realmente se está cumpliendo con este derecho constitucional de brindar salud a todos los mexicanos? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Pues es un gusto participar contigo. Considero que si ya estábamos mal anteriormente, pues actualmente en este 2022 tenemos aproximadamente un 2.9% del total del PIB enfocado a salud. Y por lo tanto, pues no podemos cubrir todas las necesidades de los mexicanos en muchos sentidos, principalmente en abasto de medicamentos, en abasto de equipo y por supuesto en sueldos dignos, pero sobre todo en seguridad. Es decir, los médicos, por supuesto que estamos enfocados en tratar y mejorar la salud de nuestros pacientes. Sin embargo, se requiere seguridad en el país, cosa que pues no vemos actualmente. Y yo diría, bueno, ¿qué es importante para cubrir, para que haya especialistas en ciertos sitios, en todas las ciudades y que podamos llegar a atender a los mexicanos como nos gustaría a todos? Pues lo que se requiere es que tengan las condiciones tanto de progreso como de seguridad que actualmente desafortunadamente pues no vemos. Vemos que hay incendios en lugares, vemos que hay violencia, vemos que hay condiciones que no son favorables para que no solamente los médicos, sino cualquier otro profesionista migre a sitios de nuestro país. Entonces, pues sí, comparado con otros países, por ejemplo, las organizaciones como la OECD, ellos recomiendan que tengas al menos un 6% del Producto Interno Bruto asociado a salud o enfocado a la salud. Y nosotros tenemos ese porcentaje tan bajito. Otros países como Canadá o Estados Unidos rayan en el 14%. Los países nórdicos, tan mencionados, están por ahí del 9%. Entonces, pues sí, nosotros tenemos un gran problema porque no estamos recibiendo los recursos adecuadamente. No sabemos exactamente hacia dónde se van todos los recursos, cómo se distribuyen. No hay tanta transparencia, no hay una clara forma de distribuir ni los recursos ni el personal. Y bueno, se dice que incluso necesitamos médicos que vienen de otros lugares, de otros países, pero bueno, realmente aquí hay médicos. Lo que necesitamos es tener recursos, ¿no? Efraín, pues digamos esta generación, pues ahora sí que nos agarró de sorpresa, ¿no? La pandemia, creo que no es algo que estuviera en nuestra mente y llegó. Y como mexicanos, como pues derechohabientes o pacientes, pues sentimos mucha frustración por toda esta situación de pues atraso de medicamentos, de que las consultas pues va uno y tarda 1 horas o no nos atienden. Pero ¿cuál es el sentir de un médico? Digo, así como ciudadanos nos sentimos frustrados. ¿Cómo se siente usted, Efraín, con esta situación? Y más me imagino con la impotencia pues de querer ayudar a tantas personas y pues no se dan abasto, es la verdad de las cosas. Bueno, primero se siente incertidumbre de hacia dónde va nuestro país. Se siente también un país inseguro, se siente que es un país donde no fácilmente permites a tus estudiantes, ¿no?, que vayan a lugares alejados, porque recientemente vimos incluso que asesinaron a un pasante de medicina. Entonces, bueno, si es una situación complicada, si es, como tú bien lo comentas, algo que debemos de abordar, de analizar y que debemos de encontrar alguna solución para que este país vaya donde queremos. Sí, definitivamente los médicos necesitamos los medios adecuados en cuanto a insumos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a aplicación de los recursos que se supone que debemos tener de a nivel central. Y también, pues diríamos, ya tenemos un sector salud que necesita transformarse. ¿Por qué? Porque seguimos divididos, seguimos teniendo IMSS, ISSSTE y también la Secretaría de Salud con presupuestos distintos, con capacidades de acción distintas. Necesitamos también pensar en una forma completamente y totalmente distinta de cómo aportar dinero a las instituciones. Si vemos países como Canadá, ellos tienen el ingreso en base a los impuestos totales, a la recaudación total, y no en base al salario, que también limita
desde mi punto de vista, la contratación de más personal en las empresas. Entonces, para empezar, tenemos la división del sector salud y, por supuesto, que esto condiciona una diferencia en la capacidad y en la atención total a los mexicanos. Entonces, estamos en un punto complicado. Por un lado, sí, el presupuesto es muy bajito. El presupuesto que nosotros asignamos, que es de 816 mil millones de pesos, representa solamente el 2.9%, lo comentábamos, y esto pues limita la situación en un país que quiere crecer, que quiere desarrollarse. Al menos el 6% como mínimo es lo recomendado. Entonces, sí, definitivamente estamos haciendo lo que podemos los médicos. Nos gustaría más, pero tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Debemos de tener un sistema de salud en otras condiciones. ¿Cómo se siente usted como médico que el gobierno diga que no, pues no hay muchos especialistas, vamos a traer a otros de por sí? Bueno, pues ya comentó, el presupuesto es muy poquito y luego de ese poquito pues todavía pagarle a médicos que dicen los médicos mexicanos que de los cubanos que no son especialistas. ¿Cómo se siente? Es como si nos dijeran, no, pues no hay periodistas en México, vamos a traer de Cuba. ¿Cómo se siente usted? No, pues sería lo mismo a decir pues, que traigan políticos extranjeros para que mejore el país. O sea, la realidad es que desde mi punto de vista los colegios médicos sabemos que es una estrategia política. Es decir, que cuando traen médicos de otro lugar es porque tienen arreglos con países como en este caso Cuba, que comentas bien. Los médicos mexicanos siempre nos hemos caracterizado por aceptar médicos de otros lugares, tanto en formación como compañeros. Aquí tenemos grandes compañeros y tenemos historias de grandes médicos que han venido de Centroamérica, Latinoamérica y de otros países. Pero el punto aquí no es ese, sino que se está empleando, se está diciendo que los médicos en México no tenemos capacidad o que no tenemos la disposición, cuando somos de los pocos profesionistas que vamos un año completo a lugares alejados. Cubrimos en las universidades públicas y universidades de paga, todas cumplimos con el servicio social y cubrimos la totalidad del país. Y aún así, cuando salimos como especialistas, vamos en brigadas a lugares alejados. Es mi caso, yo fui durante 7 años a lugares que estaban a 10 horas del lugar donde resido y estuvimos atendiendo a la gente. Actualmente tenemos sistemas como el de telemedicina que funcionan muy bien y que nos ayudan a prevenir y atender a los mexicanos. Entonces, la verdad es que no nos gusta a los médicos que se nos tome como una excusa, que se nos denoste y que se diga que no estamos funcionando como profesionistas. Eso no es cierto. La realidad es que el país está en una crisis y si se quiere mejorar entonces la atención a los mexicanos, hay que generar condiciones adecuadas para trabajar y, por supuesto, para brindar salud. He escuchado en repetidas ocasiones que el presidente en las mañaneras, en sus conferencias, pues dice que necesitan traer a médicos de otros lugares, en este caso de Cuba, porque los mexicanos no quieren ir a las regiones apartadas, pero usted nos está diciendo pues que sí van, y además digo, hay que pues también reconocer que hay un riesgo muy grande. Pero evidentemente, no sé si todos, no puedo hablar por todos, pero sí muchos sí están yendo a las regiones apartadas. Entonces sigue siendo una treta política. Por supuesto, es una táctica política, igual lo que sucedió con nuestros compañeros que trabajan asociados a farmacias. Me parece que la llamada de atención más bien es hacia los dueños de esa cadena que sabemos están asociados a un partido muy importante, al Partido Verde Ecologista, y que entonces más bien se están llamando la atención para ver de qué lado se va a caminar en el aspecto político, no tanto en el servicio médico. Por supuesto que nosotros en los colegios médicos estamos vigilando que los compañeros no tengan un abuso en cuanto a horarios de trabajo y salarios y que tampoco se les condicione para la venta de medicamentos en exceso. Eso es algo que tenemos que comentarlo, tenemos que vigilarlo y tenemos que propiciar que tengan las mejores condiciones de trabajo. Pero desde luego que no, desde luego que me parece que todas estas circunstancias en conjunto son cuestiones políticas, se jalan hilos políticos y se nos está usando a los médicos como un pretexto para llamar la atención a los verdaderos dueños de las empresas, en este caso las farmacias, por ejemplo, o los médicos asociados a farmacias, ¿no? Entonces, por supuesto que no, o sea, aquí son bienvenidos los médicos de cualquier lugar, siempre y cuando aporten. Sin embargo, los médicos mexicanos, los médicos militares, incluso mexicanos, van a todos lados, ellos son cambiados constantemente, tanto naval como militar, los cambian cada 2, cada 3 años y van a los lugares más recónditos, más alejados de nuestro país. Los médicos tenemos esa vocación de servicio y no nos gusta que se nos diga otra cosa. A veces siento que los médicos mexicanos son como
héroes sin capa, en el sentido de que pues se la rifan día con día, pues con muy pocos recursos. Tengo por ahí algunos conocidos amigos médicos que incluso ellos han tenido que comprar su propio equipo, a veces algunos medicamentos en lugares muy pobres para poderlos dar a sus pacientes. Y finalmente, pues algo que no se comenta, al menos oficialmente en México, que ustedes pues ocupan el primer lugar en mortandad en el mundo, los pacientes COVID, y eso no se dice en México. Por eso digo que son como héroes sin capa. Ojalá, digo, si no es en un presente, que después en verdad se les reconozca ese esfuerzo tan grande, tan valioso que están haciendo todos los médicos mexicanos. Creo que tienes toda la razón. De hecho, sí, del sector salud se infectan más por COVID las enfermeras, pero nos morimos más los médicos. Y eso tiene que ver con una valentía que mostramos durante la pandemia. Con miedo, sin miedo, vimos a los compañeros entrar a atender a los pacientes. Vimos también y asistimos al funeral de compañeros que valientemente atendieron en consultorios, algunos de ellos en consultorios asociados a farmacias, y también de los que entramos a pabellón COVID para atender a los enfermos graves. Desde luego que era una especie de pie de guerra, porque teníamos demasiados pacientes graves y teníamos que hacer lo que estaba en nuestras manos. Desafortunadamente, pues sí, muchos de los médicos fallecieron y además ya ni se les recuerda. Ahora somos, parecería que, enemigos del pueblo, cuando en realidad somos el propio pueblo que siempre está vigilando y que siempre está tratando de mantener a los demás, a nosotros, a nuestro pueblo, en buenas condiciones de salud. Efraín, le voy a hacer otras preguntas, pero le pido que continúe un minutito más con nosotros. Vamos a la siguiente sección. Con mucho. De Bote Pronto. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Efraín Torres, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, responder a las siguientes preguntas con un sí o con un no. No más, solamente sí o no. Está medio complicado. ¿Se la avienta? Adelante, vamos. Venga, vamos a la primera pregunta. ¿El desabasto de medicamentos es consecuencia de una fallida estrategia de salud? Sí. Siguiente pregunta. Con la muerte de niños y adultos en México por la falta de medicamentos, ¿el gobierno estaría cometiendo tal vez crímenes de lesa humanidad en materia de salud? Sí. Siguiente pregunta. ¿Se puede confiar en un sistema de salud donde México, usted ya lo dijo, invierte menos del 3% del Producto Interno Bruto, cuando lo ideal sería el 6%, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud? ¿Se puede confiar? Sí. Tenemos que confiar porque estamos inmiscuidos los médicos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Considera que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, ha sido un fracaso rotundo, operativo y administrativo? Sí. Siguiente y última pregunta. La promesa del presidente de que México tendrá pronto un sistema de salud de primer mundo como el que se tiene en los países nórdicos, ¿es un cuento de vaqueros? Sí. Pues muchas gracias. Gracias a Efraín Torres, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Expediente Semen. Muchas gracias, Leonardo, por permitirnos comunicar, por permitirnos estar aquí y, por supuesto, abogar por los médicos de México. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo por haber estado con nosotros. Oiga, pues vamos a seguir revisando la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que adolece de múltiples problemas, negligencia, corrupción, falta de equipo. Son solo algunas de las situaciones a las que enfrentan miles de derechohabientes cada día. Bueno, pues me da mucho gusto enlazarme con mis compañeros periodistas de Nayarit, de Veracruz y de Chiapas. Gracias por estar con nosotros también en este programa de Expedientes MN. Y como vemos, bueno, pues el Seguro Social vive una situación muy complicada. Un claro ejemplo es la falta de clínicas especializadas en el país. Vamos a Mega Noticias Nayarit con Olivia Orozco. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Sí, pese a ser una de las instituciones que atiende al mayor número de mexicanos que recibe la prestación de seguridad social, el IMSS carece de hospitales de alta especialidad en todo el territorio nacional. 10 de los 32 estados no tiene un hospital de tercer nivel, dejando a gran parte de la población pues indefensa ante enfermedades severas como varios tipos de cáncer, enfermedades cerebrovasculares, fallas de algún sistema. Entonces, pues muchos de estos pacientes tienen que ir a instituciones privadas a gastar el dinero que se supone ellos esperaban ahorrar al estar pagando estas cuotas, ya sea a través de un patrón o a través de estos sistemas de pago voluntario, por así
llamarlos. Pero veamos esta información de un caso de una paciente que, pese a tener y contar con estas prestaciones, pues tuvo que acudir a una clínica privada gastando lo que era lo equivalente a 2 meses de cuotas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al final, pues como ya había pasado bastante tiempo de que tenía el quiste, me tuvieron que quitar el ovario izquierdo. O sea, ya no hubo opción. A un ginecólogo privado que me hiciera un ultrasonido y ya fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Tu quiste ya mide más de 5 centímetros, ya necesitas una cirugía de ya. Se suponía que ahí en el mismo IMSS, en el laboratorio, me tenían que revisar si era benigno, maligno, si tenía otra cosa. Pero cuando lo entregaron me dijeron, vamos a tenerte los resultados hasta dentro de un mes, si no es que más. Y este señor llegó desangrándose y nadie quiere hacer nada. Es increíble ver nomás cómo sangra y solamente hay un doctor, hoy es domingo y el señor está pidiendo auxilio y no le están negando la asistencia. Es increíble, esto es México. Pago mis cuotas cada que se ocupa, no me ando ahí con cosas. Como bien finaliza la nota, entre más pobre se es, hay más posibilidad de terminar falleciendo por una enfermedad, incluso si no es tan grave como las que mencionábamos al inicio de esta información. 77% aproximadamente, un poquito más, de la población de pueblos originarios pues no cuenta con un sistema de seguridad social debido a que la mayoría de sus empleos son informales, por lo tanto no tienen acceso a estas prestaciones y a estos servicios. Muchos pues sí se atienden a lo mejor en instituciones también públicas, pero estas mismas instituciones públicas tampoco les garantizan tener una atención acertada ni que el diagnóstico llegue a tiempo. Y pensar en una atención privada, pues para ellos sería prácticamente imposible. Esperemos que poco a poco las instituciones vayan mejorando y que todas estas modificaciones a los sistemas de salud pues sean en beneficio de ellos, los que menos tienen. Hasta aquí el reporte desde Nayarit. Gracias, Oliva, por tu reporte. Bueno, y como decíamos, ¿qué tal las horas de espera que enfrentamos cada vez que necesitamos de los servicios del IMSS? Vamos ahora con Mayra Rojas de Mega Noticias Veracruz. Platícanos, Mayra, por favor. Te saludo con gusto desde la zona norte del estado de Veracruz y al igual que en esta región como en todo el estado y a nivel nacional, las quejas y deficiencias son una constante del Seguro Social. Esta es la información. ¿Qué tal es la atención en urgencias en el Seguro Social? Creo que está en un promedio de 2 horas la atención, si no es que más, para una urgencia. Cada día, a las afueras de las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, se escuchan historias de pacientes y familiares donde se refleja la falta de atención, carencias en equipo y personal capacitado. Con un total de 1,836 inmuebles divididos en todo el país, los espacios para citas, operaciones y emergencias no son suficientes para los más de 71 millones de derechohabientes que están registrados. Urgencia, estoy hablando de dolor
o de algo más complicado que puede ser la vida por una herida. Eso se supone que entran directos, pero no, ahí los tienen y muchos se mueren. Pese al descuento puntual por el servicio y con la esperanza de ver mejorada su salud, derechohabientes terminan pagando un servicio particular como esta mujer con diabetes, a quien se han negado a revisar y únicamente se limitan a darle una dosis mensual de insulina, motivo por el cual comenzó a perder piezas óseas de su pie. Que está un pedacito de hueso le saqué yo de un dedito, del dedo donde tiene maleado. Y pues no se le, ahorita ya gracias a Dios se le ve mejor ya, pero con un doctor particular. Pues el pie me duele mucho, no lo siento, esto y lo otro. Y ya, ahí se queda, no se lo revisan, para nada. Otros más aseguran que el servicio recibido ha sido capaz de salvarle la vida a los pacientes. Pediatras, internistas del seguro han sido muy atentos, muy amables. No tengo ninguna queja y siempre han estado al pendiente, siempre me atienden muy rápido. En lo personal, a mí con mi hijo me han ayudado bastante. Desafortunadamente, no todas las historias son de éxito. En la pandemia han aumentado las quejas en contra del IMSS por la cancelación de consultas, cirugías, mala atención o desabasto de medicamentos. El IMSS aseguró que ha reaccionado sus gastos para cumplir con el programa de austeridad para el ejercicio fiscal 2022, lo que a decir de los expertos ha causado mayor marginación de servicios para los derechohabientes. Mayra Rojas, Mega Noticias. A pesar de las promesas que autoridades federales y estatales realizan constantemente, donde aseguran que se mejorará el servicio de la institución, la realidad es otra y la factura que se cobra es alta para la derechohabiencia. Hasta aquí mi reporte, seguiremos informando. Gracias, Mayra. Pero mire, las denuncias por negligencia son cosas de todos los días. Harold Salim de Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez, cuéntanos lo que encontraste, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Gracias, gusto saludarte. Te comento que la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social es bastante crítica en México. Y no lo digo yo, lo dicen los derechohabientes. Esta es la realidad. Toda mi vida cambió. Mis hijos, que eran más chiquitos en ese tiempo, tenían 4 y 7 años. Entonces, para ellos creo que ha sido la parte más complicada. El caso de Vanessa Dip Velázquez es tan solo uno de miles casos de negligencia y burocracia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los hechos ocurrieron en 2018 en el IMSS del Hospital General Regional número 1 de Querétaro. A la fecha no le han hecho justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 118/2022 a Zoé Robledo, director general del IMSS, porque personal médico adscrito transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva y dañaron el proyecto de vida de la víctima. Y cumplan de manera adecuada las sanciones que deberían tener. A los casos de negligencia médica se suman otros serios problemas burocráticos como la adquisición de equipo médico o instrumental, medicamentos, mantenimiento de instalaciones, contratación de personal y cancelación de consultas, entre otros. Es más puntual la atención a los documentos que al paciente. O sea, si no tiene una referencia, no lo recibe un hospital. La situación del IMSS es crítica. Enfrenta un déficit para atender a millones de derechohabientes. Como que no ha crecido al ritmo que crece la población y eso hace que se saturen los servicios de salud. Se suma además la falta de atención, personal capacitado, hace un escenario fatal y pérdida de tiempo. Tengo entendido que su hora de salida los sábados es a las 3 o a las 4 de la tarde, no sé. Llevamos media hora esperando, no me contestó nada. Zoé Robledo, director del IMSS, una y otra vez ha rechazado saturación de las clínicas del Seguro Social en México. Pero basta darse una vuelta, donde miles de derechohabientes sufren la burocracia en la falta de personal, mala atención, cancelación de citas y falta de medicamentos. Para Mega Noticias, reportó Harold Salim. Infinidad de quejas por este servicio que ha dado mucho que desear. Ojalá y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Es mi reporte. Gracias Harold, también a Oliva y también a Mayra por estar con nosotros en Expedientes MN. Y bueno, pues cuando una imagen dice más que 1000 palabras, después del corte, vamos al cartón de la semana. Siga con nosotros. Esto es Expedientes MN, regresamos.
Cartón semanal. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN. Su servidor, Leonardo Ferrera. Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón de Alfredo Narváez Pingo, caricaturista político en Pulso y también en Sin embargo. Vean nada más, la máxima autoridad de este país, sentadito en este retrete que dice Sistema de Salud, o con acento y tabasqueño, Sistema de Salud. No quiero imaginar ni la forma, ni el color, ni el olor que tiene ahí dentro este retrete. Pues ahí adentro el IMSS, el ISSSTE, el INSABI. ¡No! Y para rollos que absorban hasta lo más sucio está este que dice Birmex. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, empresa estatal encargada de la producción, compra y distribución de vacunas e insumos para la salud, que por cierto ha visto crecer su deuda 5 veces en lo que va de la actual administración. Pingo, muchas gracias por estar con nosotros en Expedientes MN. Oiga, ¿qué le inspiró a hacer este cartón? Está atrevidón, está bueno. Leonardo, muchas gracias por la invitación. Fíjate que viendo los reportajes de tus compañeros hace un momento, creo que hasta me quedé chiquito con ese cartón, porque de este lado del país, yo estoy en el centro de la República, no se ve las cosas como las ven ustedes, y créeme que creo que me quedé chiquito con ese cartón. Merece una salpicadera, algo ahí, pero no, me quedé muy corto. Oye, a ver, Pingo, pues finalmente, pues de todo, detrás de todo buen caricaturista, pues hay un ser humano de carne y hueso. Yo te quiero preguntar, ¿tú has sufrido pues estas inclemencias de pues ir a consulta o pedir algún tipo de medicamento y que te hagan esperar, que te hagan sufrir, a ti o a alguien de tu familia? Sí, por supuesto, claro. Yo lo viví cuando nació mi hija, ahora ya soy abuelo, pero cuando nació ella fue un periplo muy horrible. Me ha tocado ver, mi mamá ya es un adulto mayor, de 85 años, y me ha tocado ver el problema de las esperas, del retacamiento de medicinas que les dan con una consulta de 5 minutos, donde tienen la capacidad de descubrir todo de la persona. Y créeme que de esa lista de 25 medicinas que le daban, siempre son equivocados. Entonces, sí lo he vivido, pero conozco infinidad de casos, unos muy lamentables, muy trágicos. Ahora con el COVID murieron 2 amigos míos precisamente en instalaciones del seguro. Y créeme que sigo recordando lo que acabo de ver hace un par de minutos en los reportajes. Y estamos en la gloria, o sea, ustedes allá, la gente allá, verdaderamente, y es la zona de interés del gobierno federal, los tiene, pero peor que en la calle, o sea, es una vergüenza de veras. Pingo, ¿cómo le hace un caricaturista para poder expresar algo que es duro, como estos reportajes que comentas que acabas de ver? ¿Cómo le hace un caricaturista para expresar a través de una caricatura, de un dibujo, hacer que pues a alguien le dé gracia, digamos, lo que se está viendo, cuando finalmente pues hay una situación difícil? ¿Cómo poder conjugar eso, nivelar eso? Pues yo lo veo como todo un arte, no es fácil. Sí, no. La verdad, digo, no quiero pecar de vanidad ni nada por el estilo, pero sí es muy difícil. Ese cartón que tú ves, me tardo en hacerlo, no sé, unas 3-4 horas, porque el mayor tiempo que me lleva el pensar la idea es donde se gasta más el tiempo de la manufactura. Y luego viene el retrato del personaje. Y aquí lo más difícil es tratar de ser, digamos, simpático, pero muy contundente, muy duro, muy irónico, etcétera, ¿no? Sí, es muy difícil. Pingo, ¿qué le puede recomendar a los jóvenes que les gusta igual la caricatura política, sobre todo que van empezando, tienen facilidad, tienen creatividad? ¿Qué les puede recomendar ya con todos los años que lleva usted, Pingo? Que lean mucho, que lean de su entorno, que no se crean todo lo que ven en el celular ni en internet, que lo comprueben
busquen la noticia, a veces es cierto. Y lo más importante, esto es en el aspecto de la información, obviamente, pero ya en el trabajo en sí, en la caricatura, practicar y practicar y practicar. Yo todos los días, todos los días hago un cartón diferente. Hoy viernes, que no hago en el periódico, hago el de Sin embargo, y ya llevo ahorita 8 horas dibujando. Entonces, es más o menos un trabajo de contundente, de creatividad y de estar dándole y dándole. Pero por favor, entérense, lean, no se crean lo que dicen WhatsApp ni los chismes. O sea, ustedes, yo me quedé sorprendido con ustedes porque cuando me hicieron la invitación me puse a ver internet y me quedé sorprendido del amplio área que ustedes manejan y eso es lo que necesitamos los mexicanos, conocer noticias de ese tipo, que coincida la realidad que vemos con lo que estamos viviendo. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, pues que te siga el público, Alfredo Narváez Pingo. Son pingaderas, no estoy diciendo groserías, porque así lo buscan en Twitter. Son pingaderas. Gracias, Alfredo Narváez Pingo, por haber estado con nosotros en Expedientes MN. Gracias a ustedes, Leonardo, muy amables. Gracias, un abrazo. Oiga, a continuación vamos a más cuentos sin cuentas. Los cuentos sin cuentas. Ya se lo sabe, cuando la realidad supera la ficción. Vamos a los cuentos sin cuentas número 3. Ahí le va. El INSABI llegó para sustituir al Seguro Popular con la promesa de que todos los mexicanos tendremos acceso a la salud. Bueno, fue la apuesta del presidente. ¿Y qué creen? Fíjense, en 2018 se calculaba que 21 millones de personas no gozaban de algún servicio de salud. Esta cifra aumentó a 27 millones en 2020 y actualmente hay 35 millones de mexicanos sin servicio de salud, de acuerdo con Coneval. Ya, vámonos a Cuentos sin Cuentas número 4. Este ya es un clasicazo, pero clasicazo. El 4 de junio de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en un escenario catastrófico llegaríamos a 60,000 muertes por COVID-19. ¿Qué creen? Van más de 329,000. Como que se equivocó un 500% nada más. Ya. Terminamos Expedientes con una breve reflexión. Fíjense. En el terremoto de México en 1985 se estimó que entre 6,000 y 7,000 personas fallecieron, aunque hay estimaciones de que pudieron haber sido más de 20,000. En el terremoto de 2017 fallecieron 369 personas, bueno, estos según datos oficiales. Con el COVID-19, como dijimos, hay más de 300,000 muertos. Más los pacientes que mueren diariamente por falta de otras vacunas, de medicamentos, de atención. De esto no hay estadísticas. Las autoridades de salud de nuestro país han sido incompetentes en el diagnóstico, ineficientes en la estrategia, ignorantes ante la realidad y la prevención. En muchas regiones en México se ha cometido el error de normalizar la violencia, pero esto no debe suceder con la salud, la cual ha cobrado mucho mayor número de víctimas. Su vida, la de sus hijos, la de todos sus seres amados, es el mayor tesoro que podemos tener. Lo esperamos la próxima semana con más de Expedientes MN. En la producción, Héctor Jiménez, su servidor, Leonardo Ferrera. Vamos ahora a la información más importante del momento en Mega Noticias con nuestra compañera periodista Yoli Ramírez. Yoli, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues en breve vamos a tener el conocimiento de cuál es la postura de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa después de conocer el informe del gobierno que reconoce que es un crimen de Estado y también, por supuesto, las afectaciones después de 9 horas de la carretera México-Pachuca bloqueada. Así que no le cambie, quédese con nosotros. Así es, nos quedamos contigo, Yoli, muchas gracias. Gracias, Leo. Vamos a la pausa, volvemos.